emprendedoras a esta nueva lección de educación financiera. De nuevo, soy Marilyn Gómez quien las acompaña el día de hoy para ver un tema muy importante que es la salud financiera personal. Comencemos. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. La importancia de los registros financieros para evaluar nuestra historia financiera personal. Cómo nuestra salud financiera personal puede afectar la salud financiera de nuestro negocio. Y por último, cuáles son los problemas financieros más comunes que se nos presentan y los pasos que debemos tomar para tomar medidas correctivas en nuestros problemas financieros personales. ¿Emocionadas? Como vimos en la primera lección, la mayoría de las personas no distinguimos en las diferencias entre necesidades y deseos. Recordemos de la primera lección que las necesidades se refieren a aquellos elementos sin los cuales podemos sobrevivir, mientras que los deseos hacen referencia a aquellas cosas que se aspiran a conseguir, pero que no son indispensables para vivir. No suponen una necesidad básica. La consecución de un deseo no es algo radical en la vida y no es de vida o muerte, sino que tiene que ver mucho con la cultura y las preferencias de la persona. ¿Y qué consecuencias tiene la no distinción entre necesidades y deseos? Sencillo, que el dinero se termina utilizando para los deseos. Esto resulta contraproducente para el logro de las metas en el contexto familiar y tanto personal como en los negocios. Si bien las actividades recreativas familiares como salidas, entretenimiento, vacaciones son importantes para la salud mental y física de las familias y de las personas, estas actividades son consideradas en gran parte como deseos y no como necesidades. Eso no quiere decir que las tengamos que suprimir del todo. Sin embargo, si queremos ser algo estrictos y disciplinados en nuestra salud financiera personal, tenemos que recortar los gastos un poco en este tipo de actividades. En tiempos de crisis, se recomienda que los miembros de la familia sean disciplinados y se enfoquen más en las necesidades que en los deseos y en cosas prioritarias para vivir, para que pueda contar con todos los bienes esenciales de la familia. Recordemos evitar los préstamos de consumo y retrasar un poco la gratificación de los deseos y reducir un poco más los deseos familiares. Ya conociendo las diferencias entre necesidades y deseos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero, apunta todos los ingresos de tu hogar. Segundo, apunta todos los gastos que tienes en el mes. Tercero, apunta todos los créditos que tienes en el hogar. Y cuarto, apunta todos los bienes pertenecientes a tu familia. Para que tengas una idea muy clara, te voy a explicar cada uno de estos conceptos en más detalle. Para que tengas el panorama más amplio, vamos a definir cada uno de estos conceptos. Los ingresos. Los ingresos son todas esas entradas de dinero que llegan a tu familia. Por ejemplo, el salario. Los gastos son ese dinero que sale de tu hogar. Por ejemplo, cuando compras alimentación, vestuario, entre otros. Los activos. Los activos son bienes que son de tu propiedad. Por ejemplo, como una casa, un terreno o una moto. Y los pasivos son todos los préstamos o créditos que tienes. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. Un elemento muy importante para empezar una salud financiera plena es empezar a registrar cada movimiento de dinero que tenemos de manera constante y oportuna. Así que para empezar lo puedes hacer con pequeños pasos, como lo que te muestro en los siguientes cuadros, los cuales son muy fáciles de manejar y pueden complementar posteriormente el registro de cada movimiento financiero que tienes en tu hogar. Tengo estas dos sencillas tablas. Las primeras, en los ingresos, puedes poner lo que es tu salario o alguna entrada adicional que tengas por concepto de arrendamiento de una habitación o arrendamiento de un carro, etc. En la tablita de gastos, anotas todas esas salidas de dinero que tienes eventualmente en tu hogar. Por otra parte, los activos y pasivos también los puedes realizar en tablitas sencillas. Los activos, como te dije anteriormente, son bienes que tiene la familia como tal. Puede ser aquellas cosas de propiedad como casas, motos, terrenos, etc. Mientras que los pasivos son todas aquellas deudas que tienes actualmente. Créditos como tarjetas, préstamos de casas, carros, becas
y todo aquello que debes en el momento y estás pagando a plazos y con una tasa de interés determinada. Puedes tomar una agenda, un computador o un celular y empezar a realizar estas tablas y hacer el ejercicio. La idea es que anotes cada uno de estos movimientos y tengas mayor conocimiento de todas las entradas y salidas de dinero que tienes dentro de tu hogar. Otra forma de realizar tu registro de ingresos y gastos te lo planteo de la siguiente manera. La tabla que te estoy mostrando es mucho más extensa y te invito a ser más específica con lo que son las entradas y salidas de dinero de tu hogar. Como ves en la descripción está el nombre de cada uno de los ingresos, gastos y ahorros que podrías tener comúnmente. Primero te invito a hacer una lista por bloques de ingreso mensual, que sería el dinero que entra a la familia por mes. Como ya te planteé previamente, puede ser por un salario, el concepto por la renta de una habitación o algún dinero que te pagaron por préstamo. El gasto mensual. En esta sección vas a copiar todas las salidas de dinero que has tenido en el mes, como el transporte, la alimentación o los servicios públicos. En los ahorros vas a copiar todo aquel dinero que tienes guardado, ya sea como reserva, en cuentas, debajo del colchón o en algún CDT, por ejemplo, o inclusive en una natillera. La cuota por pago de préstamos es si tienes un préstamo actualmente de una casa, de un carro o del estudio, vas a poner acá la parcialidad, es decir, la cuota que estás pagando mensualmente del crédito. Ahora quiero que tengas en cuenta algo. ¿Ves las casillas de entra y sale? En la casilla entra vas a poner solo el dinero que entra, por ejemplo, de los ahorros mensuales y de los ahorros. En las casillas sale vas a poner el valor del dinero que sale de la casa, como son los gastos del hogar y las cuotas o parcialidades de los préstamos. Ya cuando tienes ubicado todo en la columna, vas a hacer lo siguiente. A los entra les vas a restar todas las salidas de dinero. Y esto es el cierre mensual de tus finanzas. A partir del resultado que veas en esta tabla, te pregunto, ¿te dio un saldo positivo? ¿Te dio un saldo negativo? ¿Te sobra o te queda faltando dinero? Veamos este ejemplo sencillo donde una familia gasta 1.984.700 por mes, que es más que su ingreso mensual, que es de 1.800.000 pesos, que es el salario de uno de los integrantes de la familia. Como puedes ver, la balanza se inclina hacia el lado de los gastos, que son ligeramente mayores que los ingresos que tiene la familia mensualmente, situación que se debe revisar y manejar de manera detallada para conocer por qué pasa y si así es en todos los meses del año. Ahora miremos los activos y pasivos de esta familia. Nota que sus pasivos son de 63.137.400 pesos, que son ligeramente altos de sus activos, que son 61.990.000 pesos. Aquí la balanza se inclina hacia las deudas y no hacia los bienes o propiedades que tiene la familia, lo cual genera un poco de preocupación, ya que como vemos, el ingreso para responder a estas deudas tampoco es suficiente. Mujeres, recordemos de nuevo que los activos son las cosas que poseemos, que son de nosotras y de nuestra familia, como el dinero en efectivo, equipos, maquinaria, vehículos, casas, terrenos, y los pasivos son todas las cosas que debemos. Tener un balance de esto nos indica que también es importante para tener un equilibrio financiero personal. También es importante que sepan lo siguiente. Por ejemplo, tomar varios préstamos y varios créditos como tal pondrán en peligro nuestra salud financiera personal y nos llevará a una situación de déficit. ¿Qué es el déficit? El déficit existe cuando la cuenta de una persona o empresa presenta un saldo negativo. En ese caso, los ingresos no son suficientes para cubrir todos los gastos o créditos, o dicho de otro modo, la capacidad de generación de ingresos de una persona o familia es menor que las cargas o deudas que tiene esta, tal cual como el ejemplo de la diapositiva anterior. Hablando en términos de lo que estamos aprendiendo, el déficit puede ocurrir cuando nuestras deudas son mucho mayores que nuestros bienes o propiedades.
y siendo el caso no podemos seguir pagando la deuda o se nos sale de las manos, no tendríamos cómo responder frente a este suceso. Por todo lo anterior debemos ser muy conscientes del manejo del crédito, bajo qué condiciones solicitarlo y tener en cuenta, por ejemplo, los costos de los préstamos de consumo que son usualmente muy altos en las entidades financieras. Hablando de créditos, ¿saben ustedes cómo calcular y comparar el costo de crédito de diferentes entidades o proveedores? Es importante poder saberlo y lo veremos en unas lecciones mucho más adelante. Los problemas financieros parten en su mayoría de nuestros hábitos y comportamientos con el dinero. Cuando los errores se convierten en hábitos, corregirlos puede ser muchísimo más complicado, y esto en la planificación de finanzas personales afecta seriamente nuestra economía. A lo largo de nuestra vida vamos obteniendo patrones de comportamiento que determinan nuestra situación económica de hoy y de mañana. Debemos tener en cuenta los problemas financieros más comunes que se dividen en 3 categorías. Primero, el efectivo insuficiente, que indica el ingreso bajo o nulo, la falta de ahorros o los gastos inesperados. Segundo, tener demasiada deuda, que son demasiados préstamos, gastos con intereses muy altos o malas calificaciones crediticias. Y como último, tercera, los gastos descontrolados, que son la falta de presupuesto, los gastos impulsivos y los gastos de más. También quiero que tengas en cuenta que una mala calificación crediticia sugiere también que la persona que pide un préstamo ha experimentado anteriormente dificultades con otros préstamos y que ha tenido también muchos obstáculos para poderlo pagar, lo que indica para todo el proveedor de préstamos que puede ser un problema en el futuro. Esto podría afectar las posibilidades de una persona para que le aprueben un nuevo préstamo y conseguir términos favorables en este, ya sea reducción de tasa de interés o una reducción dentro del capital. Para mejorar nuestra situación financiera, primero deberíamos mirar nuestros registros financieros y de esta manera detectar nuestras falencias en la planificación de las finanzas. Solucionar estos problemas financieros requiere autodisciplina, perseverancia y un cambio de chip, un cambio de pensamiento financiero. Requiere cambiar también nuestro estilo de vida para vivir con tanta disciplina y abstenernos de tomar muchos más créditos y consumos de más. También requiere perseverancia y creatividad para buscar nuevas formas de generar otros ingresos. Respecto al manejo de los problemas financieros, se pueden presentar 2 situaciones. Primero, una situación financiera débil, donde el ingreso, que es el dinero que entra a nuestra familia, es menor que los gastos, que es el dinero que sale de nuestra familia. La segunda situación es una situación financiera sólida, donde el ingreso, que es el dinero que entra a nuestra familia, es mayor que los gastos, el dinero que sale de nuestra familia como tal. Respecto al manejo de los problemas financieros, vamos ahora con unas recomendaciones. La clave de la planificación financiera está en que ésta se convierta en un hábito de todos los días. Para dejar atrás una situación financiera débil y alcanzar una situación financiera sólida, es vital seguir las siguientes recomendaciones. Hacer un seguimiento de gastos, aumentar los ingresos, administrar la deuda y comenzar el ahorro. Vamos con las primeras recomendaciones en el seguimiento de los gastos, que son hacer seguimientos y reducir los gastos. ¿Qué vamos a hacer en esta instancia? Vamos a registrar absolutamente todos los gastos, diferenciar las necesidades de los deseos, crear un presupuesto como tal donde se registre cada uno de estos movimientos, reducir también los gastos, cambiar la forma en que gastas y reducir los gastos innecesarios y bajar un poco el estilo de vida de algunos antojitos o algunos bienes de vida lujosos. Debes tener en cuenta que las categorías de gastos básicos se pueden clasificar de esta manera. La alimentación puede ser con mercados y meriendas. Lo que es vivienda es arriendo y mantenimiento de hogar. Los servicios públicos son agua, luz, televisión, teléfono y telefonía móvil.
Con transporte tenemos todo lo que son pasajes, mantenimiento y reparaciones de vehículos, carros, motos. Dentro de la educación tenemos lo que son cuadernos, lápices y uniformes. Dentro de salud tenemos lo que son los gastos médicos y todo lo que respecta a seguridad social. En recreación y actividades de tiempo libre tenemos la salida los domingos, ir a cine, las entradas a conciertos, internet, golosinas, la lotería, entre otros gastos. En el pago de deudas tenemos las cuotas de créditos, cuentas en la tienda, lo que son las deudas con los amigos y los familiares. En los imprevistos tenemos lo que son las emergencias por una enfermedad, la pérdida de un empleo o los gastos de funeral de un familiar. Y en los gastos ocasionales tenemos lo que es la ayuda a la familia, el vestuario, aniversarios, cumpleaños, entre otros. Al final, miren, analicen todos esos gastos y también analicen cuáles se pueden suprimir o se pueden conservar. Ahora vamos con el concepto de los gastos hormiga. Estos gastos son los que son consumos diarios que se realizan casi desapercibidos y que al final del día parece que no afectan en nada a tus finanzas. Sin embargo, si hacemos un ejercicio juicioso de consumo diario y lo trasladamos a periodos de tiempos mucho más largos, vamos a poder evidenciar que gastamos una gran cantidad de dinero en este tipo de artículos y que pudo ser establecido como un fondo de ahorros. Para poder identificarlos, debemos pensar en aquellas cosas que consideramos necesarias para nuestra satisfacción inmediata y cuáles no se consideran así. Es clave que usted considere ordenar sus finanzas y ajuste sus hábitos de consumo para saber qué necesita y destinar parte de los ingresos para ahorrar. Con estos ahorros de los gastos hormiga se puede tener un gasto más juicioso si se pueden prevenir. Se puede tener un lujo de vez en cuando y lo más importante es alcanzar importantes metas como ir a la universidad, comprar un carro o darse las vacaciones que tanto se necesita. Eso se podría hacer con un ahorro juicioso. Sin embargo, si seguimos consumiendo ese tipo de gastos, no es posible que tengamos un ahorro consciente de nuestro dinero. Siempre que usted lleva el control de este tipo de gastos, podemos tener un comportamiento más consciente de nuestro ahorro y podemos tener para otros fondos que son más importantes. La recomendación es identificar con claridad estos consumos diarios que hacen que el dinero se desaparezca sin que nos demos cuenta. Pueden ser consumos que no pasan de 1,000 pesos al día, pero que al sumar, digamos, cada año puede representar un valor muy importante. Si se quiere empezar a enterarse de los gastos hormiga, identifique, por ejemplo, cuántas tazas de café o gaseosas compra al día. Tome el valor unitario y multiplíquelo por una cantidad diaria, luego por los días de la semana y luego por las 52 semanas del año. Aplíquelo a cada gasto que usted considere y realiza de manera rutinaria. Aquí en la siguiente diapositiva te voy a mostrar algunos ejemplos de gastos hormiga y cómo evitar que eso se presenten. Tenemos que los ejemplos de gasto de hormiga son los servicios innecesarios como café por la mañana, estacionamiento, el viene y va, el antojo del día, el pago de intereses, el transporte, ya sea Uber, taxi o las salidas sociales. ¿Cómo podemos evitar esos gastos? Vamos a identificar, como te dije previamente, los gastos innecesarios del día. Vamos a registrar todos los gastos, necesidades básicas y vamos a determinar una cantidad de gastos para gustos no superiores. Vamos a comparar los gastos de servicio que se contraten y que más nos convenga. Por ejemplo, entre bus y taxi, o si podemos ir a un lugar corto, mejor caminar o utilizar bicicleta. Y también vamos a revisar el estado de cuenta detalladamente y reportar cargos que no conocemos o que no sabemos si lo realizamos nosotros. Otra recomendación es intentar aumentar los ingresos. La idea es que una de las recomendaciones más importantes es hacer el esfuerzo de aumentar nuestro dinero dentro del hogar. Conseguir un dinero extra no está de más y es el que puede entrar satisfactoriamente dentro del hogar. Unas alternativas para lograr lo siguiente es, primero, hacer el esfuerzo de conseguir un segundo empleo o generar algún ingreso con alguna labor que sepamos que podemos generar el ingreso. Y por segundo, podemos vender bienes que ya no utilicemos.
En Internet se encuentran innumerables páginas donde podemos vender este tipo de artículos, o también en nuestra ciudad busquemos un mercado de pulgas donde podamos vender esos artículos y que nos pueda dar un ingreso adicional. Otra recomendación es aprender a administrar la deuda. Crear un plan de pagos para tus préstamos. Antes de todo necesitas identificar cada deuda con detalles. Para hacerlo, busca en tu casa todos los documentos relacionados con tus préstamos. Toma en tu mano todas las tarjetas y todos los contratos que tengas de los créditos que tienen en su haber. ¿Qué vas a hacer? Vas a pagar primero todos los préstamos con las tasas de interés altas. Y vas a buscar la manera de aumentar los ingresos para pagar esos préstamos y reservar dinero para ahorrar. Respecto al plan de deuda, crear este plan es muy importante. Y pagar los préstamos con tasas de interés más altas primero nos da una capacidad de tener una mayor solvencia económica más adelante. ¿Qué vas a hacer con este plan? Vas a anotar en un solo lugar los datos más importantes acerca de tus deudas y puedes hacerlo en una hoja de papel o en una agenda. ¿Qué información necesitas para este plan de pagos? Sencillo, la descripción de la deuda. Vas a escribir el concepto de la deuda, o sea, que tienes en crédito, y la institución financiera. Por ejemplo, tengo un crédito de la casa con el banco X. Vas a anotar la cuota mensual que llevas de este crédito. Vas a anotar cuál es la tasa de interés que tienes, que es la tasa de interés anual que adquiriste con el préstamo. Vas a anotar la cantidad total de deuda, que es la cantidad pendiente que tienes en el pago de este momento. Y al lado de cada deuda puedes poner tus comentarios. No te preocupes por el orden de la deuda, vamos a ordenarlo posteriormente. Lo importante por ahora es que completes en una sola parte toda la información pertinente sobre todas tus deudas. De esta manera vas a averiguar dónde las encuentras y cómo te ayudará esto en posteriores tareas para el pago de sus préstamos como tal. Una de las recomendaciones más importantes es aprender a ahorrar. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a crear un plan de ahorros. Vas a separar el dinero para emergencias y para metas financieras. Primero que todo, vamos a necesitar comprender nuestros patrones de gasto para identificar qué gastos se pueden reducir o eliminar y así crear un presupuesto. Algunas veces nos puede ayudar a ahorrar dinero para diferentes objetivos en diferentes cuentas bancarias. Por ejemplo, como ya habíamos dicho anteriormente, separar las cuentas del negocio con las cuentas personales y dentro de las cuentas personales, si no queremos cuentas separadas, revisar bolsillos, que ya algunas cuentas nos dan esa posibilidad. Crear el hábito del ahorro reservando todo el dinero que podamos, por poco que sea, para que nuestros fondos de emergencia y metas financieras puedan obtener dinero poco más de manera constante. Para ahorrar no hace falta recibir mucho dinero, solo hace falta de disciplina. Ahorre cantidades diferentes, pequeñas o grandes, pero acostúmbrese a guardar. Si recibe dinero extra, guárdelo. No permita que se vaya en gastos hormigas como hablamos anteriormente. No lleve dinero efectivo en su bolsillo, ya que tendrá más tentación en gastarlo. Sea discreto al ahorrar. Guarde su dinero en una entidad financiera vigilada por la superfinanciera. No permita que su dinero quede desprotegido. Si tiene que gastar parte del dinero en una emergencia, no abandone la costumbre de ahorrar. Trate de gastar lo sumamente necesario y guarde lo otro en alguna parte que se pueda. Ahorrar le permite ser previsivo, invertir y controlar sus deudas. Este es el gran secreto de las familias que pueden progresar. Y muy importante, separar las finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Esto facilita la contabilidad. Cuando eres una empresa, emprendimiento, negocio, como lo tienes llamado en ese momento, siempre es mejor tener papeles y finanzas ordenadas y todo bien constituido. Protege tus finanzas personales. Tener todo tu patrimonio en una sola cuenta podría dejar que haya una pérdida total y no saber identificar entre las ganancias del negocio y el beneficio que hay para tus gastos personales. Si no separas las cuentas una de la otra, el crecimiento del negocio decae porque no sabes cuál es su beneficio. Tan simple como que no tendrás punto de comparación fijo, constante, debido a la variabilidad de tus finanzas.
Separar esas cuentas es profesional. Como cualquier otro empleo, mostrar el compromiso de esa separación requiere de una actitud de un profesional. De aquí puedes deducir tus impuestos. Cuando los gastos son registrados y coinciden con el giro de la empresa o son justificados, se pueden realizar. Y también previene los problemas familiares por la mala administración del dinero. Algo muy importante que les quiero preguntar es, ¿llevan un presupuesto? Me gustaría saber si ustedes están dentro de estas tres situaciones. A. Llevo un presupuesto y procuro que esté actualizado así como cumplirlo. B. Sí, llevo un presupuesto, pero me cuesta mucho actualizarlo y muchas veces no lo considero para realizar mis gastos. O C. No llevo un presupuesto. Les voy a contar algo. Una de las herramientas más importantes para la planificación financiera es el presupuesto. Deben tener en cuenta una cosa. El presupuesto es un plan de gastos que nos guía en la asignación y el gasto de nuestro dinero para diferentes necesidades y lo que nos ayuda a controlar todo nuestro movimiento de dinero. Cada vez que somos juiciosas con nuestras finanzas, podemos darnos una pequeña recompensa y podemos lograr nuestros objetivos financieros. Aquí les dejo un ejemplo de presupuesto. Como les había hablado antes con las plantillas que miramos inicialmente, tiene una descripción y un monto. Por ejemplo, en el ingreso mensual tenemos lo que son el salario, que es la entrada de dinero por el trabajo, el cual pueden asignarle una cantidad donde dice la palabra valor. Abajo están otros ingresos, que sería lo que hablamos anteriormente. La entrada por un dinero de una renta de una habitación, la entrada por un préstamo que le hiciste a otra persona, entre otros. Estos dos valores de ingreso se suman y se tiene un subtotal de ingreso. Ahora vamos con los gastos mensuales. Dentro de los gastos mensuales, como vimos anteriormente, pueden ser diferentes tipos. En este ejemplo de presupuesto tenemos el de alquiler de una casa, el de la tarifa escolar, que sería la pensión de un colegio, lo que sería la mesada, ya sea la mesada que se le da a los niños, por ejemplo, para ir al colegio, la del transporte, las de necesidades varias en el hogar, que sería como la alimentación, la electricidad, el agua y el gas, que son los servicios públicos, y el saldo de telefonía celular, y otros que se acarrean, pero recuerden que sean necesidades. Vamos con lo que es el estilo de vida. Aquí tenemos lo que son donaciones sociales, religiosas, por ejemplo la limosna que se da los domingos. Tenemos lo que es el entretenimiento familiar, que podría ser el cine, las vacaciones. Tenemos también lo que es el rubro por pasatiempos y lo que son las compras personales. Esta sección de estilo de vida usualmente podría hacerse como de deseo. Recordemos mejor, ¿qué decíamos sobre deseo? La idea es que si estamos muy estrictos dentro de nuestras finanzas personales, vamos a tratar de recortarlo un poco para ser un poquito más juiciosos, para ahorrar dinero y no tener tanto gasto. Así, si recortamos un poco el estilo de vida, tenemos lo que son los ahorros. Los ahorros los podemos tener de diferentes formas. Tenemos lo que es el depósito de ahorro, ya sea en una cuenta de ahorros o debajo del colchón o lo tenemos en una cooperativa financiera. Podemos tener una forma más sofisticada de ahorro, que serían los fondos de inversión, que sería una cuenta o sería un fondo como un CDT en la que metemos nuestro dinero a un tiempo establecido para que nos dé una ganancia posteriormente. Y por último, también hay algunas figuras informales de ahorro que se llaman natilleras, las cuales también se pueden todo su rendimiento adquirir al final de mes o a final de año. Por último, tenemos lo que son las cuotas de préstamos. Acá tenemos diferentes tipos de préstamos. Tenemos la cuota de préstamo de un auto, tenemos la cuota de préstamo de un moto o una casa que también podría estar ahí, o también la cuota de pago por un microcrédito que tengamos, ya sea de consumo. Recuerden lo que dijimos sobre los préstamos, que entre mejor préstamos tengamos y más facilidad tengamos para salir de cada uno de ellos, nos facilita nuestra planificación financiera. El subtotal de cada una de esas secciones lo podemos sumar, lo que es ingreso mensual y lo que son los ahorros, y por otra parte, podemos sumar lo que son los gastos mensuales,
el estilo de vida y las cuotas de préstamo. Todo esto nos puede dar un saldo final. Y aquí tenemos lo que es nuestro presupuesto. Ahora vamos con todo lo que es la evaluación de la salud financiera personal. El control de salud financiera personal es una evaluación simple que podemos hacer para revisar y monitorear nuestra evaluación financiera actual, es decir, nuestro patrimonio neto. Identificar algunos desafíos. Aquí podemos hablar de un concepto que es el valor neto personal, lo que definiremos en dos situaciones, el valor neto positivo y el valor neto negativo. El valor neto positivo es cuando los activos, lo que tenemos, es mayor que los pasivos, que es lo que debemos. Y el valor neto negativo es cuando los activos, lo que tenemos, es menor a los pasivos, que es lo que debemos. Es importante darnos cuenta de nuestros problemas financieros personales y que esos van a ser un riesgo para el rendimiento de nuestro negocio también. Al tener una imagen clara de nuestra situación financiera, podemos comenzar a desarrollar un plan para realizar mejoras, así como hablamos de la planificación financiera por medio de un presupuesto. Un indicativo claro de la presencia de problemas financieros es cuando nuestros pasivos exceden nuestros activos. Vean su situación financiera. ¿Su valor neto es negativo o es positivo? Ya que hemos hablado de lo que son los activos, que son los bienes que tenemos, vamos a hablar de la categoría de estos. De lo que hemos aprendido de los activos hay distintos tipos. Está el efectivo, que es el dinero real en forma de billetes físicos o ahorros en el banco. Lo que siguen son los activos líquidos, que son cosas fáciles de vender o de transformar en efectivo, como acciones de empresas cotizadas en la bolsa o pagarés pendientes a corto o mediano plazo. También tenemos lo que son los conocidos como CDT, que son depósitos bancarios a plazo fijo, donde guardamos una cantidad de dinero por un límite de tiempo establecido por una tasa de interés. También tenemos lo que son los activos de uso personal, que son bienes o artículos que utilizamos para nuestro uso diario o para nuestro bienestar y el de nuestra familia, el cual, cuando lo estamos utilizando, no genera ingresos. Por ejemplo, la casa, las joyas y el vehículo personal. Y por último tenemos lo que son los activos de inversión, que son bienes o artículos parecidos a los que hablamos de uso personal, pero con eso sí podemos generar dinero. Por ejemplo, rentamos una casa o rentamos un vehículo. Como hemos dicho anteriormente, es común que los propietarios de pequeñas empresas utilicen sus activos personales y familiares para la administración de sus negocios. Sin embargo, desde una perspectiva de planificación y gestión financiera, es importante separar y contabilizar los costos resultantes del uso de estos activos. Es importante transferir esos activos y el costo que realizamos siempre que sea posible. Esto se hace listando todos los bienes de uso personal o uso familiar que estamos utilizando en el negocio. Por ejemplo, la habitación, el garaje, la cocina, la motocicleta y luego calculándolo por el costo del uso con el que estamos utilizándolo eventualmente. Para ilustrar este caso, vámonos con el ejemplo que vimos en la lección 1. ¿Cuánto deberíamos pagar si alquilamos un espacio? Por ejemplo, si tenemos un taller de confección, ¿cuánto tendríamos que pagar de renta si tuviéramos esa habitación aparte? Esto sería en forma de costo fijo y separamos este costo de los ingresos del negocio para pagar a la familia o acumulamos este costo para una cantidad de dinero de reserva. Cuando se acumule suficientes reservas por concepto del arrendamiento de esta habitación, podemos arrendar otro espacio por fuera de nuestro hogar y así tener nuestra casa libre de operaciones comerciales de nuestro negocio. Ahora hablemos del listado de pasivos, que generalmente son préstamos o créditos que tomamos con las entidades financieras. Tenemos dos tipos, los préstamos productivos y los préstamos de consumo. Los préstamos productivos son préstamos tomados para actividades generadoras de ingresos o préstamos para comprar activos con un posible aumento de valor. Por ejemplo, un préstamo para vivienda, préstamo para comprar un computador, portátil para el trabajo, una máquina de coser, una máquina que esté destinada a la fabricación de alguna actividad productiva dentro de tu negocio.
Por otra parte, los préstamos de consumo son créditos que concede una institución financiera para la adquisición de bienes o servicios personales. Es decir, son servicios para el crédito de compras comunes de los hogares o compras de estilo de vida, como la compra de un automóvil, muebles, viajes, placer, cualquier otro gasto extra o imprevisto. Ahora vamos con un recorderis de lo que hemos visto en toda esta lección. Y lo vamos a llamar como los registros financieros, que consiste en que en el listado de nuestros activos, pasivos y todas nuestras transacciones financieras, salarios u otros ingresos, gastos de reembolsos, préstamos en un periodo determinado. Como ya hemos visto, podemos crear nuestro registro financiero mensual simplemente listando nuestros ingresos mensuales, gastos mensuales, ahorros y reembolsos de deuda. Como ya hemos visto previamente, los ingresos mensuales incluyen el salario y otros ingresos financieros, como beneficios del gobierno, alquiler de propiedades, equipamiento, intereses de depósitos bancarios, etc. Los gastos mensuales incluyen todos los gastos de vida, consumos familiares, costos de estilo de vida que son de vida social, prendas, pasatiempo, ocio, etc. Los ahorros son dinero reservado para gasto futuro. Eso podría ser cualquier forma de ahorro, ahorro tradicional, fondos de inversión, acciones en la bolsa, entre otros. Tenemos también los reembolsos de deuda, que son pagos para los préstamos de cargos de tarjeta de crédito, préstamos de consumo, préstamos de hogar, entre otros. Al listar nuestros ingresos, gastos, ahorro y préstamos, podemos ver cómo los gastamos nuestro dinero y determinar las medidas para utilizar nuestro dinero de manera inteligente. Ahora sí, aquí viendo todo nuestro registro de gastos e ingresos, podemos determinar algo. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Ahora bien, para evaluar este tipo de costo de vida tenemos algo llamado los indicadores financieros. Esos indicadores nos determinan cómo es nuestra situación económica personal actual. Vamos a ver cuáles son las mediciones. Tenemos una que se llama el patrimonio neto, que son los activos menos los pasivos. Esa es la diferencia existente entre los bienes que tenemos menos las deudas. Es saludable si los activos frente a los pasivos supera el 60% de los activos totales. Es decir, este valor neto se calcula dividiendo la diferencia entre activos y pasivos por los activos. Tenemos un segundo indicador que se llama pago de cuotas o parcialidad de deuda versus el ingreso. ¿Qué nos quiere decir? Que el préstamo o los préstamos que tenemos tienen que representar el 30% del ingreso que percibe nuestro hogar. Un ejemplo, el ingreso de 1.800.000 que tenemos frente a una deuda. La deuda debe ser apenas del 30%. El tercer indicador es un fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que los fondos disponibles deben ser de 3 a 6 meses de los gastos que tenemos en el hogar. El fondo de emergencia se calcula como el ahorro total dividido por 3 por los gastos mensuales, por ejemplo, para 3 meses de gastos. El fondo de emergencia tiene que ser algo muy importante porque este es el que nos va a sacar apuros de nuestra economía en el caso de que perdamos nuestro ingreso principal. Vamos con otros dos indicadores. Está el de ahorros versus ingresos, que son los ahorros regulares que deben ser mínimo del 10% de los ingresos de cada mes. Los ahorros versus ingresos se calcula dividiendo los ahorros mensuales por los ingresos mensuales. El otro indicador es el costo de nivel de vida versus los ingresos. Ese índice debería ser menor al índice de ahorros versus ingresos. El costo de nivel de vida versus los ingresos se calcula dividiendo el costo de nivel de vida que tenemos cada mes por el ingreso mensual. Ahora sí, vamos manos a la obra. En la diapositiva que les muestro hay un esquema para poder calcular cada uno de esos indicadores. Vamos con cada uno de ellos. Primero vamos con el patrimonio neto, que son los activos menos los pasivos. Como recordemos, dijimos que es saludable si aumenta el 60% de los activos. Miremos, en este ejemplo tenemos unos activos por 61.990.000 pesos, que son los bienes, frente a unas deudas de 63.137.400 pesos. Eso nos da una relación de menos 1.9%, lo cual no es sano.
Ahora bien, vamos con la cuota o parcialidad de pago de préstamos versus los ingresos. Acá, ¿qué dijimos? Dijimos que la parcialidad o las cuotas que pagamos de un crédito no puede superar el 30% de estas. Acá tenemos un préstamo por 600.000 pesos con un ingreso de 1.800.000, lo que da una relación de 33.3%, lo cual no es algo saludable. Vamos con los fondos de emergencia. Como dijimos anteriormente, idealmente tiene que ser unos ahorros de 3 a 6 meses de los gastos que tenemos en el hogar. Tenemos en ese ejemplo unos ahorros de 110.000 pesos frente a unos gastos mensuales de 2.200.000, lo cual nos da una relación de 1.7. Acá miremos la comparación. Si tenemos unos gastos mensuales de 2.200.000 frente a unos ahorros de 110.000 pesos, esa situación de fondos de emergencia tampoco es saludable. Ahora bien, vamos a los siguientes indicadores. Vamos a ahorros versus ingresos, donde decimos que el ahorro que debemos tener es mínimo 10% del ingreso. Acá tenemos unos ahorros de 110.000 pesos frente a un ingreso de 1.800.000, lo cual no alcanza a ser el 10% de lo que tenemos estipulado dentro del indicador como tal, porque nos da una relación de 6.1%. Y por último, el indicador de costo de estilo de vida versus el ingreso, tenemos un costo de vida de 2.200.000 frente a un ingreso de 1.800.000, lo cual no quiere decir que gastamos mucho más de lo que ganamos, otra condición que tampoco es saludable. Y por último, vamos con un pequeño resumen de la lección que acabamos de ver. Primero, los problemas financieros personales surgen principalmente de la falta de efectivo, de tener demasiada deuda o un gasto descontrolado. Manejar tus problemas financieros requiere de autodisciplina, perseverancia y un cambio de chip, un cambio de estilo de vida. Hacer un seguimiento de tus ingresos, gastos, ahorros y deudas te permite armar un presupuesto. Un presupuesto es un plan de gastos que sirve de guía para asignar y gastar en diferentes necesidades y así puedes ayudar a controlar tus gastos. Miremos las definiciones. Los activos son lo que tienes. Los pasivos son lo que debes. Los ingresos son las entradas de dinero que tienes dentro de tu hogar, mientras que los gastos son la salida de dinero que tienes dentro de tu hogar. Y recuerda, si tus pasivos son superiores a tus activos, debes tomar unas ciertas medidas para remediar esta salud financiera. Y por último, es crucial que separes tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio, ya que tu estado de salud financiera personal puede afectar no solo las finanzas de la familia, sino el rendimiento de tu negocio. Y listo, esto fue todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.